Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos que nos acompañan a través del estudio maravilloso del libro de Daniel? Es un placer que estén con nosotros a través de los medios digitales, específicamente a través del canal de YouTube. Te invitamos a que te suscribas y puedas tener acceso al contenido de nuestra iglesia. El estudio de esta semana, de la confesión a la consolación. Es un placer que este día nos acompañe nuestro hermano Teodoro Ramos. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Josué, y para mí un gran privilegio que el Señor nos regala poder ser parte de este estudio maravilloso lleno de esperanza para nuestras vidas. Y una semana más, nuestro hermano Mauro Lobo. Bienvenido, hermano. Es un placer que nos acompañe. Gracias, hermano. Para mí también un placer muy inmenso compartir estas buenas nuevas de salvación con nuestros amigos y hermanos que van a poder compartir con nosotros en esta nueva lección. Antes de iniciar el estudio maravilloso del libro de Daniel, te invitamos que ahí donde tú estés, inclines tu rostro. Vamos a tener una oración inicial. Vamos a pedirle a nuestro hermano Teodoro que nos dirija en oración, por favor. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, una vez más queremos pedirte en la profundidad de este estudio que tú nos acompañes, que seas tú quien nos enseñe, que seas tú nuestro maestro en esta hora, y que con el tu Santo Espíritu este mensaje lleno de esperanza pueda alcanzarnos a cada uno de nosotros, a nuestros amigos, a nuestras familias y a todo ser humano que estamos en este mundo lleno de tribulaciones, pero en todo esto hay una bendita esperanza del regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Quédate con nosotros en este estudio, acompáñanos y que sea de gran bendición para nosotros. Favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí donde tú estás, te pido y te invito a que busques tu Biblia. Vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, en el capítulo 9 específicamente. Y el versículo para memorizar se encuentra en Daniel 9:19. Voy a leerlo textualmente y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una de las grandes virtudes cuando estudiamos el libro de Daniel y específicamente la vida de Daniel es que Daniel era un hombre de oración. Y muchas veces pasamos desapercibido e incluso podemos apartar a Daniel, hacerlo exclusivo, mas sin embargo hay un grupo de amigos que tanto con Daniel, los 3 jóvenes hebreos también, hacían uso de esta herramienta valiosa que nuestro Señor nos ha dado. Ahora, hermano, en diferentes situaciones, diferentes contextos en la vida de Daniel, la tónica en la vida de Daniel es que él siempre era un hombre de oración. Amén. La palabra de Dios resalta que una de sus virtudes era la oración. En el capítulo 2 específicamente encontramos aquel gran suceso con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y después de no poder y encontrar a alguien que pudiera discernir lo que él había soñado, dice un decreto de muerte. ¿Y qué es lo primero que Daniel hace? Ahora, si la vida de Daniel es un ejemplo que el Señor dejó a través de su palabra, cuán importante es que nosotros podamos hacer uso de esta herramienta valiosa y gratuita, por demás decirlo, la oración. Es que lo que le daba la victoria en la vida espiritual a Daniel era esto únicamente, era la oración. Y cuán importante es en nuestros días la oración. Hay necesidad de oración. Hay necesidad de derramar nuestras almas ante Cristo Jesús como lo hacía Daniel. ¿Qué contraste tan diferente podemos ver entre esta oración de Daniel y nuestras oraciones hoy en día? Oraciones tibias. Oraciones que muchas veces quizás no puedan llegar ni al techo de la casa. Porque son oraciones que no van más allá de nuestros labios. No van con un corazón totalmente rendido a Dios. Y la verdad es que la verdadera oración, queridos hermanos, queridos amigos, requiere las energías de nuestra alma. La verdadera oración debe de afectar nuestras vidas. El que presenta delante de Dios así sus oraciones debe de tener la seguridad de que serán respondidas divinamente
como le fueron a Daniel. Amén. Y en el capítulo anterior vimos que el profeta Daniel recibió una profecía que incluía 4 elementos: el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y las 2300 tardes y mañanas. Ahora, este capítulo 9 se divide en 2 partes. Específicamente, la primera parte es la oración de Daniel. Y en la segunda parte, la impresionante profecía de tiempo de las 70 semanas. Aparte de ser profeta, Daniel era un estudiante de las profecías. Daniel estudiaba los libros, los pergaminos, los rollos que él tenía acceso. Imagínense, era limitado el contenido que tenía, y nosotros en nuestros días tenemos, aparte de la palabra de Dios, que es la regla de fe, tenemos acceso a diferentes materiales que nos ayudan. Ahora, aparte de ser profeta, Daniel era un estudiante de las profecías, de los demás profetas que el Señor había inspirado también. Ahora, en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 9, me gustaría que le diésemos lectura. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Voy a leer los primeros 3 versículos para que nos vayamos imbuyendo en el contexto de este capítulo. Y el título dice: Oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Para entender el contexto, hermanos, el capítulo 9 cita al profeta Jeremías. Y para que entendamos bien de qué estamos hablando, me gustaría, hermano Teodoro, que nos leyera específicamente Jeremías 25:11. ¿De qué nos está hablando Jeremías 25:11 y cuán importante es en el contexto del capítulo 9 del libro de Daniel? Sí, en este pasaje encontramos la siguiente declaración. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y algo que el Señor había dicho en su palabra. Y lo vemos que esto no es un capricho de nuestro Dios, sino que esto ya es una consecuencia a que el pueblo rompió un pacto que Dios hizo con el pueblo. Mientras el pueblo anduviera en este pacto, las bendiciones del pacto iban a ser derramadas en el pueblo. Amén. Pero según Jeremías 25:11 nos dice que iba a llegar un tiempo que, como consecuencia de esa rotura del pacto, este pueblo iba a ser entregado por 70 años. Pero qué maravilloso es el Señor, de que siempre Él es un Dios de oportunidades. Amén. Y nunca nos abandona. Aparentemente, cuando estamos en esos problemas difíciles, pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. Y cuando entramos en ese pensamiento, muy difícil resulta ver que algunas actitudes propias, algunas decisiones que en algún momento tomamos son las que nos llevan a la ruina de nuestra vida. Y el enemigo aprovecha eso, porque muchas veces dice: no, Dios te ha abandonado. No, que Dios te prometió hasta el fin. Pero lo cierto es de que cuando Daniel estudia el libro de Jeremías, es más, en la oración nosotros vemos grandes lecciones, porque un poquito más adelante vamos a ver eso. Pero en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 10, se da la promesa, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. ¿Cuáles 70 años? De lo que hablamos en el capítulo 25, versículo 11, que el pueblo iba a ser entregado. Pero ahora dice Jeremías: me encuentro con esto. Estos 70 años van a terminar y va a venir una liberación para el pueblo. Y qué maravilloso que Daniel, en ese entonces, que conocía los secretos de entrar a los almacenes del cielo, especialmente al corazón de Dios, dijo: no, pues hay un medio maravilloso y voy a irme a la boca del Señor, porque solamente Él
nos podrá ayudar en esta situación difícil, y de esa manera el Señor traerá la bendición y de cumplir su palabra conforme Él lo ha dicho. Amén. Y es que es importante, hermano Mauro, porque recién usted tocaba que una de las grandes virtudes y una de las grandes herramientas que debiese primar en la vida del cristiano es la oración. Ahora, esta va asociada ¿con qué? Con el estudio de la palabra de Dios. Y cuando leemos el capítulo 9 de Daniel, nos damos cuenta que Daniel nace en él un espíritu de saber que en el tiempo en el que él vive, algo importante está a punto de suceder. Ahora, Daniel se profundiza, entra en el estudio del libro de Jeremías, porque sabe que algo importante va a pasar. Ahora, ¿cuán importante es que nosotros cuando leamos la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios deba ser de que Dios nos habla, que algo importante está a punto o está sucediendo en nuestros días también? Por eso es que en la vida de Daniel se refleja prácticamente lo que nosotros deberíamos de hacer en nuestros tiempos. Daniel, aparte de ser un hombre de oración, él estudiaba la palabra de Dios. Y es más, nosotros en nuestra actualidad debemos de agregarle algo más. Porque el estudio y la oración sin nosotros llevar a cabo o realizar la testificación, es algo vacío, es algo hueco totalmente. O sea, de nada nos sirve nosotros orar y leer la Biblia si no vamos a llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. O sea, deberíamos de incluir esa parte nosotros también. Si ustedes se fijan, Daniel quería transmitir ese mensaje. Por lo tanto, estaba preocupado porque no entendía qué era lo que estaba pasando. O sea, Daniel quería testificar. Sin embargo, había algo que lo estaba limitando. Y ese debería ser nuestro deseo. Ese debería ser nuestro comportamiento en nuestros días. Leer nuestra Biblia, orar fervientemente y testificar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y es interesante porque en el versículo 3 del capítulo 9 a mí me llama la atención. Quiero leerlo nuevamente. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego. Esa palabra parece que denota con qué intensidad Daniel está buscando. Él, a través del estudio, a través de la oración. Pero hay un elemento que prima en la vida de Daniel y es la confianza en Dios. No debemos olvidar que en el contexto en el que se encuentra Daniel, él vino exiliado de Jerusalén cuando era joven. Fue escogido como uno de los jóvenes hermosos, inteligentes. Recibió la educación de Babilonia y él está hasta cierto punto en una posición cómoda. Claro. Ahora, este hombre, a través de esa posición, pudiese haber tomado la postura de decir, bueno, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios a través de este estudio? Mas, sin embargo, cuando nos imbuimos en este capítulo nuevo, encontramos una de las oraciones más interesantes. Y es que Daniel, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que no se denota ningún error, ningún pecado. Mas, sin embargo, en la oración vemos que él se incluye. Hay una palabra en específico que es repetitiva y es que dice nosotros. Ahora, cuán importante, hermano Teodoro, es que nosotros tengamos un espíritu de humildad, tengamos un espíritu no separatista, sino antes bien reconocer que somos criaturas creadas, que nos equivocamos y no anteponer nuestros intereses o nuestra conducta y querer buscar méritos propios, porque Daniel, si es por méritos, él tenía mucho, mas sin embargo él se incluye en la ecuación con su pueblo. ¿Cuán importante es la postura de Daniel, hermano? Realmente Daniel, ¿verdad? Nos enseña una gran lección de humildad, porque realmente Dios, uno de la obra que quiere hacer en el ser humano es implantar su carácter. Y muchas veces, no sé si le ha pasado, pero las personas que nos rodean tal vez nos tiran, como decimos, una florecita y dice, qué bueno es usted. Y muchas veces decimos sí, pero nos olvidamos de que lo que las personas ven en nosotros, Dios lo ha hecho.
Y me gusta mucho esta oración porque Daniel, aparte de pedir liberación para su pueblo, para pedir el perdón, dice que él pide también exaltar el nombre de Dios. Amén. Y creo que el hermano Mauro decía algo interesante, que nosotros no solamente necesitamos orar, sino tampoco estudiar la Biblia, sino testificar de Dios. Y el Evangelio precisamente es testificación, porque ya el mismo Señor Jesús dijo, y será predicado este Evangelio a todo el mundo por testimonio. Entonces nosotros realmente en nuestra oración deberíamos de incluir, ¿verdad? No solamente pedir por nosotros de una manera egoísta, sino pedir por... Hay tantas personas que necesitan al Señor, y esas personas tal vez por las situaciones donde se encuentran muchas veces no saben qué hacer. Es como la persona que se está ahogando, no sabe qué hacer. Necesita de alguna manera un intercesor, de una manera pedirle al Señor por esa persona, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de Daniel, que él no deja a la persona, sino que él dice, no, yo soy igual a ellos, ¿no? Y hay dos aspectos interesantes en este pedido de la oración de Daniel. En primer lugar, en su oración Daniel no pide ningún tipo de explicación. No. Él sabe los errores que su pueblo ha cometido. No busca preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué? Antes bien de preguntar, él que de una vez pide compasión, misericordia. Y el otro aspecto que es interesante es que él apela a la gracia de Dios. Ahora, esta palabra es maravillosa, porque gracia es un regalo que nuestro Dios nos ha dado. Ahora, tenemos que entender que si bien es cierto la gracia es ilimitada, no podemos hacer uso de una manera errónea o incorrecta y decir, el Señor me perdona todo. Ahora, la gracia tiene un límite. Y es que nuestro Dios, si bien es cierto, vino a morir, dio su vida por todos los pecadores, Él también nos da el libre albedrío de poder decidir. Y cuando vemos en la oración de Daniel, nos damos cuenta que él, antes de anteponer sus méritos, y mire qué méritos nuestro hermano Mauro decía de la testificación, él había testificado con su vida. Si por mérito se trataba, él tenía mucho, mas sin embargo él apela a la gracia y al honor de nuestro Dios. Cuán importante es, hermano Mauro, que nosotros acudamos a nuestro Dios, no anteponiendo nuestros méritos de ninguna manera, sino apelando a la gracia y a la misericordia de Dios. Es que debemos entender nosotros que somos pecadores. Y como pecadores, ¿qué merecemos? La muerte. No merecemos nada. ¿Merecemos salvación? No merecemos salvación. ¿Merecemos que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros? De ninguna manera. Mucho menos. No merecemos nada. Pero Él nos ama. Amén. Jesús nos ama. Y lo que siempre digo es que para Dios somos algo hermoso. Para Dios somos joyas preciosas. Por lo tanto, no importa lo que mi querido amigo haya vivido hasta este momento. Hay salvación. Amén. Hay esperanza. Porque Cristo te ama. Cristo te ama. Y ahora, es interesante ver esto. Este pueblo tampoco merecía nada. Tampoco merecía nada, pero Daniel sabía que Dios era un Dios poderoso, un Dios amoroso, y que apelando a lo que Él siempre cumple sus promesas, así mismo se fue al carácter de Dios y por lo tanto pidió de esta manera. La oración de Daniel es solo una entre otras oraciones de intercesión notables que encontramos en la Biblia. Podemos remontarnos ahí cuando Moisés sube al monte Sinaí y nos damos cuenta de que el Señor se da cuenta de que el pueblo, este mismo pueblo de Israel que le dio tantos dolores de cabeza, está creando una imagen, un becerro de oro. Y la postura de Moisés, ¿cuál es?
interceder. Así es que hay un ingrediente secreto en la oración de Daniel, y es que esta oración, aparte de no reclamar, aparte de no preguntar, aparte de incluirse él en la ecuación de la pecaminosidad del pueblo, él, aparte de interceder por la gracia y el honor de Dios, él intercede por su pueblo. Ahora, ¿qué nos habla de esto, de las oraciones que nosotros debiésemos tener? Porque muchas veces, a mí regularmente me pasa, cuando vamos de rodillas, empezamos a pedir por Bendíceme, nuestros Señor. beneficios. Cuídame, Señor. Cuídame, Señor. Y parece ser que todo es el yo, el yo. Y en esta oración de Daniel es interesante porque vemos que Daniel, antes bien de pedir para él intercede por su pueblo. Podemos remontarnos también a la vida de Job, que Job recibe la bendición, y toda la vida de Job cambia solo cuando él ora e intercede por sus amigos. Ahora, cuán importante es que nosotros podamos interceder y saber que hay un mundo allá afuera que está sufriendo, que está ausente de Dios, que tiene necesidad de Dios. ¿Y cuál es nuestro deber como cristianos? A través de la oración intercesora nosotros podemos hacer mucho también, hermano Teodoro. Sí, la verdad, hermanos, que nuestra naturaleza humana, Dios nos salve de esto, hermano. Porque cuántas veces vemos las noticias, por ejemplo, esas personas que se meten a la escuela. No sé cuántas oraciones hemos hecho por esas personas para que el Señor los alcance, ¿no? Y cuando el Señor le dijo a Moisés, desciende porque el pueblo se ha apartado. Se ha apartado. Y aunque en la vida de Daniel, especialmente en esta ocasión, ¿verdad? No vemos tal vez un mandato directo de Dios, pero Daniel, un estudioso de las Escrituras, él pudo comprender la pecaminosidad del pueblo, de qué manera se habían apartado, de qué manera estaban cosechando las consecuencias de sus malas decisiones. Y pudo haber dicho Daniel, bueno, lo tienen merecido. Sin embargo, al igual que Moisés, Daniel tuvo esa decisión de unirse al pueblo, ¿no? Daniel no sabía la decisión que podía tomar el Señor. No sabía Daniel cuál era el plan que Dios tenía ya para el pueblo, un pueblo ya bien rebelde. Sin embargo, Daniel se unió, ¿verdad? Confiando en la gracia del Señor. Me hace recordar que en la oración dice que la justicia dice como trapo de inmundicia. Eso nos dice de que aunque el Señor haga en nosotros, esas personas que quiere ver para testificar su nombre, no nos alcanza para comparecer buenos ante el Señor. Somos pecadores y necesitamos nosotros la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de que Daniel toma esa bonita actitud y nos enseña a nosotros, ¿verdad? Hay muchas personas hoy en día que necesitan también la ayuda de nosotros, ¿verdad? Ya cuántas personas tuvieron tal vez detrás de mí para que el Señor me trajera y me sacara de esos grandes problemas del pecado que tenía, pero ahora el Señor nos da esa oportunidad de testificar también a las personas. Y de esa manera Dios acude y responde a las oraciones que son elevadas a Él. Ahora, hermano Mauro, ¿cuántas veces suele pasar en nuestra vida que tenemos un pedido de oración y quizás llevamos mucho tiempo orando y creemos que nuestro Dios no nos escucha? Ahora, yo de chico aprendí que hay tres respuestas de una oración. Aquella respuesta que es inmediata y a beneficio de lo que pedimos, y esa es la que más nos encanta, ¿no? Hay una respuesta que es tardía y nos dice, espera un poco. Y ahí es donde necesitamos cultivar la paciencia, que es una virtud del Espíritu Santo también. Y hay otra respuesta que es negativa. Y Dios, en su infinita sabiduría, conociendo Él el final desde el principio, no nos lo concede. ¿Qué nos dice esto? De cuánto necesitamos nosotros comprender que, si bien es cierto,
cuando la oración no es favorable a lo que nosotros pedimos, no significa que el Señor no la haya escuchado, hermano Mauro. Mire qué interesante que es, porque las promesas del Señor pueden durar hasta 40 años. ¿Cuánto tiempo anduvo El pueblo por el desierto? Ahora, lo que es importante es por qué debemos de orar por otras personas. Realmente es porque es un beneficio para nosotros. Amén. Realmente es porque es un beneficio para nosotros mismos. Ahora, cuando nosotros intercedemos por alguien, porque Daniel estaba intercediendo por el pueblo no quería nada. Daniel oraba por el pueblo porque el pueblo no quería orar. Ahora, ¿por qué orar por alguien que no quiere orar? Sin embargo, Daniel entendía lo interesante que es la oración intercesora. Ahora, porque cuando nosotros oramos por alguien que no quiere nada con Dios, por alguien que no quiere orar, nosotros le damos argumentos a Dios. Porque Satanás está presto a decirle, Señor, pero ¿y por qué tú estás obrando por este que no quiere nada contigo? O sea, lo estás prácticamente obligando a que te siga. Entonces, al nosotros interceder por otra persona, el Señor tiene ese argumento. Yo no lo hago por él que no quiere nada. Lo hago por aquel mi hijo que me es fiel, me está pidiendo. Entonces, Dios manda su espíritu a que trabaje en el corazón de esta persona. Y Satanás directamente no puede atacarlo por esa parte. Ahora, ¿qué pasa, querido amigo? ¿Está tu hijo fuera de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Orar. Seguir orando para que Dios mande su espíritu. Está tu esposo que no quiere nada con Dios. Está tu esposa fuera de la iglesia que no quiere nada con Dios. Realmente debes de seguir orando, orando. Y ten la plena seguridad de que Cristo Jesús está mandando su espíritu a que a través de tus oraciones su espíritu pueda trabajar en el corazón de la persona. Amén. Ahora, la oración intercesora de Daniel aborda dos inquietudes principales: los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios atiende estas dos peticiones mediante la obra del Mesías. El pueblo será redimido y el santuario será ungido. Ahora, quiero leer ahí en el capítulo 9, versículos 20 y 21. Voy a leer textualmente. Dice la profecía de las 70 semanas. Y dice, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué obra, hermano Teodoro, había de hacerse dentro del periodo de las 70 semanas? Bien, realmente es interesante que a la petición que Daniel está haciendo, Dios lo lleva por un trasfondo hacia el horizonte y lo lleva más allá. Y es que en esas 70 semanas aparece el Mesías con una maravillosa obra. Y me gustaría leer alguna de una de las obras que el Mesías realizaría. En primer lugar, él vendría para terminar la prevaricación, vendría para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, era de la otra obra que él haría, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Así que maravillosa obra, hermanos.
creo que este es el toque que le da una mayor esperanza a Daniel, porque Daniel ve aquí, aunque en ese momento no comprendía del todo, pero el ángel viene y le explica, y yo creo que él quedó impactado por la respuesta, por la explicación que había dentro de esa visión. Esperanza no solamente para un pueblo de salir de la esclavitud, de ese exilio, sino de una liberación del pecado, que nos llevaría por fin a ese reino que hemos venido abordando en los capítulos anteriores. Y la verdad que usted decía algo interesante. Daniel encontró la respuesta, porque en Daniel 8:14 nos habla de una profecía de tiempo larga y extensa, y es las 2300 tardes y mañanas. Yo imagino a Daniel, los textos anteriores decían de que buscó en oración, en ruego, en silicio. Yo imagino a Daniel, calculadora en mano, pensando de que esta profecía era larga, era un periodo de tiempo. Me imagino la tristeza de Daniel al saber que quizás él no tendría la oportunidad de poder alcanzar y ver la reconstrucción de su pueblo, de ver la liturgia del templo nuevamente volver a iniciar. Pero más sin embargo, dice que el ángel Gabriel viene y le dice: Daniel, no te preocupes, tú eres el hijo amado. Y le dice: 70 semanas son apartadas. La palabra apartadas son cortadas, en realidad son cortadas para tu pueblo. Yo imagino el cambio en las facciones de la cara de Daniel, porque si bien es cierto, 70 años es mucho, él se dio cuenta a través del libro de Jeremías que ya el tiempo estaba por punto de llegar. Así que, ¿qué nos puede decir, hermano, del calendario profético? ¿Cómo Dios sabe el fin desde el principio de su omnisciencia y de lo que Él le manda a través del ángel Gabriel a Daniel para la explicación? ¿Qué nos puede decir de este calendario profético, especialmente de las 70 semanas? Esto es maravilloso, porque Dios desde el principio tiene marcado ya el plan de salvación. Los tiempos están totalmente marcados. Así que, como ya vimos, el ángel le explica a Daniel que las 70 semanas es la primera parte de los 2300 tardes y mañanas. Ahora, la obra del Mesías, que el hermano ya habló de eso, se llevaría a cabo al final del periodo de estas 70 semanas, según el principio día por año. Según este principio, estas 70 semanas pues deberían de entenderse como 490 años literales. Ahora, el punto de partida para este periodo es la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Esta orden, ¿quién la emitió? La emite el rey Artajerjes I en el año 457. Entonces, a partir del 457 se cuenta este periodo de 490 años. Ahora, en la última semana, ¿qué iba a pasar en la última semana? Sabemos que una semana tiene 7 días. Entonces, si la convertimos a años, serían 7 años. Pues el Mesías iba a aparecer para desarrollar su ministerio en esta tierra. ¿Vamos claros hasta ahí? Amén. Ok, entonces, en la mitad de esto, el Mesías tendría que ser sacrificado. Tendría que ser sacrificado. Al final de esa semana, el pueblo de Israel, que en realidad desaprovechó la oportunidad de poder ser salvo como nación, la dejó ir tristemente esta oportunidad porque no reconoció directamente al Mesías. Entonces, terminando estos 490 años, seguimos contando, porque estas 70 semanas son el inicio de la profecía del capítulo 8 de las 2300 tardes y mañanas. Y si seguimos y le seguimos contando, pues terminaría el 22 de octubre de 1844, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio en el santuario celestial. Amigo, hermano,
tú que nos has acompañado con este maravilloso estudio, queremos invitarte que si tú tienes una pregunta, una interrogante, la cual has tenido por mucho tiempo o a través de este estudio ha despertado tu curiosidad, te invitamos a que comentes. Queremos ser un programa interactivo con aquellos que nos están viendo. Te invitamos a que nos comentes en la plataforma de YouTube y en la medida de lo posible nosotros haremos las respuestas correspondientes. Ya para finalizar este estudio, de las 2300 tardes y mañanas, de las 70 semanas que fue el tiempo exclusivo para el pueblo de Israel, queremos finalizar diciéndote, hay esperanza. Amén. La puerta de la gracia todavía está abierta. Amén. Hay seguridad que así como este Dios de Daniel llevó los tiempos proféticos a cabalidad, eso nos da la certeza de que ese mismo Dios de Daniel es nuestro Dios. Para una conclusión final, quisiéramos invitar a que podamos cerrar este programa diciendo que Dios está a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Él está a la puerta llamando a nuestro corazón. Lo único que necesitamos es abrírsela. Una conclusión final, hermano Mauro. Es un privilegio vivir de este lado de la cruz. Amén. Y poder vivir a plenitud lo que Daniel vio apenas en vislumbre. Porque nuestros tiempos se están desarrollando todas estas situaciones. Ahora, en este momento, ¿dónde está nuestro Señor? Dijimos, está en el santuario celestial. ¿Y qué hace ahí? Intercediendo. Está intercediendo por nuestros pecados. Así que como el hermano ya lo decía, hay esperanza. Hay esperanza porque Cristo Jesús entró al santuario, entró a ese lugar santísimo y no entró llevando sangre de animal, entró llevando su propia sangre, amén, su propio sacrificio por usted, por mí y por cada uno de los que estamos en este lugar. Ahora, qué hermoso es que Cristo un día vendrá, amén, y se llevará a sus hijos. Ahora, ¿quiénes son realmente los hijos amados de Dios? ¿Quiénes son? Son aquellos que abrieron su corazón y aceptaron el sacrificio de Jesús. Amén. Son aquellos que siguieron al Señor Jesucristo, que caminaron con Él, que confiaron y que mantienen esa esperanza de la segunda venida de Cristo. Que Dios nos bendiga y que Él nos permita nosotros estar entre estos hijos amados de Dios. Para finalizar el estudio, te queremos invitar a que inclines tu rostro. Vamos a tener una oración final. Hermano, nos dirige. Oremos. Nuestro querido Dios y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por la bendita oportunidad que nos has dado de estar compartiendo con cada uno de los hermanos, los amigos que han podido observar este video. Pedimos que seas tú con cada uno de ellos, bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Amén. Pedimos que si hay alguna persona que a través de este video ha sentido un llamado en su corazón, también pueda llegar a ti fielmente, Señor. Si hay alguno que padece alguna enfermedad, pedimos curación para ellos, Señor. Amén. Y nos despedimos de este lugar, Padre, pero jamás de tu presencia. Guárdanos y quédate con cada uno de nosotros. Favores que te pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano.